Hola, muy buenas. Hoy en Dos Rombos tenemos en el banco de pruebas un dispositivo que promete revolucionar la limpieza de casa. Se trata ni más ni menos que del robot aspirador Lefant M3 que aspira y friega a la vez con sus dos mopas rotatorias y que se autolimpian solas en su base mientras se autovacía de polvo. Así que quédate que te lo cuento todo en este vídeo. Bueno, antes que nada, quiero ser 100% transparente con vosotros. Este vídeo es un contenido publicitario, patrocinado por la marca Lefant, que me ha enviado su nuevo robot aspirador y fregasuelos, el Lefant M3, para que lo ponga a prueba y os cuente mi opinión más sincera tras usarlo. Por supuesto, en la descripción os dejaré mis enlaces de afiliado para que podáis conseguirlo al mejor precio posible. Y es que un punto muy a favor de este robot es que se puede conseguir por debajo de los 300 euros. Hay pocas opciones de otras marcas que se acerquen a este Lefant M3 en prestaciones y precio. Bueno, y ahora sí, vamos a descubrir juntos si este robot es tan bueno como dicen. Vamos a ver qué se esconde aquí dentro de la caja. La presentación del Lefant M3 es impecable, viene todo muy bien protegido. Tenemos una guía rápida de uso y una caja que incluye accesorios de repuesto para las mopas, el cepillo lateral, un bote de limpiador de suelos y una bolsa extra para cuando el robot se autovacía en su base. Estas bolsas, según la marca, estiman que duran unas 8 semanas en llenarse. Tienen una capacidad de 3,2 litros. Viene súper completo, viene listo para la batalla desde el minuto 1. Bueno, y aquí tenemos la base de carga, autovaciado y limpieza, y dentro de ella viene el robot aspirador, que tiene una pinta increíble. El diseño de la base, aunque voluminosa, es minimalista, en color blanco brillante y con la parte superior en negro transparente. El robot es blanquito, es muy elegante y se siente realmente sólido. Parece un producto de muy buena calidad. Bueno, pero vale, veamos de verdad lo que importa. Y lo primero es su potencia de succión. La marca habla de 12.000 pascales, pero os traduzco lo que significa. Es una auténtica barbaridad. La cantidad de polvo, migas y pelos que llega a sacar de alfombras que parecían limpias es casi insultante. El primer día que vació el depósito y lo vi, pensé, ¿pero dónde estaba escondida toda esta suciedad? Para los que tenemos mascotas que sueltan pelo como si no hubiera un mañana, esto es otro nivel. Y otro punto clave, el cepillo principal rotatorio. Lefant ha hecho un gran trabajo aquí para evitar los odiosos enredos de pelos largos al tener una forma de V. Arrastra todo hacia el centro, donde más poder de succión hay, evitando la mayoría de enredos. A ver, seamos realistas, si se cruza un pelo muy largo, algo se puede enganchar, pero esto es anecdótico en el Lefant M3. De esta forma podemos olvidarnos de tener que estar cada 2×3 con las tijeras liberando el cepillo, y eso, amigos, es calidad de vida. Más cositas. Se acabaron esos robots que parecen un coche de choque. Gracias a su torreta con navegación láser LDS 3.0, el M3 es pura inteligencia. Mirad el mapa que crea en la aplicación. Es una réplica exacta de mi casa. Puedes tener varios mapas si tu casa es de varios pisos. Este robot no va dando tumbos, sino que traza un plan de ataque metódico y eficiente para no dejarse ni un solo centímetro sin limpiar. Se mueve con una fluidez que da gusto verlo, y gracias a sus sensores detecta obstáculos y escaleras a la perfección. Es anticaídas, antiobstáculos y antiatascos. Mirad en esta prueba, he rodeado el robot con objetos y solo tiene espacio para salir por una zona. Lo hace genial sin chocarse con nada. Además, podemos dirigir de forma manual el robot para que vaya a una zona de manchas y que limpie solamente ahí.
Y ahora hablemos del fregado. He probado otros robots que básicamente pasean un paño húmedo que enseguida se ensucia. Esto aquí es diferente. El Elefant M3 utiliza dos mopas giratorias que presionan contra el suelo, en concreto las baja hasta 90 milímetros, esto es casi 1 centímetro, eliminando manchas y dejando un resultado espectacular. Y si detecta que va a pasar por una alfombra, sube automáticamente las mopas esos 90 milímetros para no mojarla. Pero la magia de verdad ocurre aquí, en la base. El robot vuelve solo. La base le succiona toda la suciedad y no solamente eso, lava las mopas con agua caliente y limpia, las escurre y las seca con aire caliente para que no cojan olores ni humedad, y luego las mantiene 2 horas secándose con aire fresco. Es una maravilla autónoma. El suelo no queda simplemente húmedo, queda limpio de verdad. De hecho, en su aplicación podemos configurarle cada cuántos minutos de limpieza queremos que el robot vuelva a su base, enjuague las mopas con agua caliente y que siga limpiando. El efecto viene que lo haga cada 10 minutos, pero podemos cambiarlo para que sea cada 5 minutos, cada 15 o bien que no lo haga nunca. Tiene una batería de 5200 mAh, lo que le da una autonomía de 220 minutos. La aplicación es súper completa y fácil de usar una vez la configuremos enlazando nuestro robot con ella a través de nuestra conexión Wi-Fi. Podemos gestionar mapas, crear zonas restringidas, elegir la potencia, si queremos que limpie con agua caliente o fría, vamos, de todo. Y una función que me ha encantado y que no todos tienen. Puedes decirle en qué orden exacto quieres que limpie las habitaciones. También me ha gustado que podemos programar el robot para que limpie solo a determinadas horas ciertos días de la semana. Así podemos dejarle que limpie la casa cuando no estemos en ella. Sin embargo, tiene un par de cosillas que no me han gustado tanto. Y es que la traducción al español de la aplicación es, digamos, un poquito peculiar. Hay algunas frases que suenan como raras, como si las hubiera traducido pues un traductor automático. Se entiende todo sin problema, pero es un detalle que podrían mejorar. Y otro aviso, tanto las voces del robot como los manuales vienen en inglés. Así que si no dominas el idioma de Shakespeare, pues tendrás que usar la intuición o un traductor. No es que esto sea un gran problema, pero es importante que lo sepáis. Hay algo más que tenéis que saber y es importante. Mientras el robot está limpiando por la casa, es bastante silencioso, la verdad. Apenas te enteras de que está trabajando. Pero cuando regresa a su base para vaciar el depósito y comienza a limpiar las mopas, prepárate. Durante unos 20 segundos se activa lo que yo llamo el modo turbina. El ruido del motor de succión de la base es tan potente, tan intenso, que la primera vez me dio como un respingo. Suena como la sala de máquinas de un cohete a punto de despegar. ¿Es molesto? Pues sí. ¿Es el fin del mundo? Pues no, porque solamente dura unos 20 segundos. Y honestamente es el pequeño precio que hay que pagar por la comodidad de no tener que tocar nada durante semanas. Se puede configurar desde la aplicación para que se autovacíe cada vez que el robot vuelva a su base, o bien que solamente lo haga después de haber acumulado 3 horas de limpieza. En mi caso lo tengo así configurado y de esta forma solamente se autovacía a la 4ª o 5ª vez de haber limpiado la casa. También es importante hablar de su modo de no molestar, en el que podemos establecer un horario en el que no queremos que el robot se autovacíe ni autolave las mopas ni que tampoco hagan notificaciones de voz. El Elefant M3 también es compatible con los asistentes de voz de Alexa y de Google Assistant para poder activarlo con ellos y, por cierto, me encanta que sea compatible con el Apple Watch. Desde su mini aplicación podemos ponerlo en marcha o pausar una limpieza. También nos permite cambiar la potencia de succión del aspirador
o decirle que termine y que vuelva a su base para recargarse y limpiarse. Por cierto, que no os he contado cómo va el tema del tratamiento de agua. En la parte superior de la base tenemos dos compartimentos. Uno de ellos es el que llenaremos con agua limpia. Y luego tenemos un segundo compartimento que sería donde la base iría recolectando el agua sucia y que tendremos que vaciar de vez en cuando se nos llene. También quiero que veáis que quitando el compartimento de agua limpia tenemos acceso a un sitio donde podemos poner el detergente especial para esta máquina. Es un detergente que no genera espuma, por lo cual es muy importante que aquí no usemos cualquier detergente fregasuelos. Tiene que ser el específico que viene con la marca y que también venden como repuestos en Amazon. Pondríamos aquí el líquido, cerraríamos el compartimento y ahora ya sí podremos poner encima el compartimento de agua limpia para que se nos quede todo perfectamente preparado para la siguiente vez. Y dicho esto, entonces, ¿cuál sería la conclusión final? ¿Recomiendo el Elefant M3? Desde luego, sin la menor duda. Es un auténtico monstruo de la limpieza, que es genial para casas pequeñas con poco espacio. Tiene una potencia de succión brutal, que acaba con todo. Un sistema de fregado que realmente funciona de verdad y una base que te permite olvidarte de su mantenimiento durante varias semanas. La navegación es precisa y la aplicación, a pesar de sus traducciones, es muy potente. Te aseguro que es una de las mejores inversiones que harás para tu casa. Y bueno, con esto me despido por hoy. Espero que esta prueba a fondo os haya sido súper útil. Si es así, agradezco muchísimo que le deis a me gusta, que os suscribáis para no perderos nada de lo que comparta y que me dejéis cualquier pregunta en los comentarios. Recordad, os dejo los enlaces de compra con el mejor precio que he encontrado en la cajita de descripción del vídeo. Y muchísimas gracias por estar ahí y nos vemos muy pronto aquí en Dos Rombos. Encuéntrame en el grupo de Facebook Cocinando con Fon. Sígueme en Instagram en la cuenta Dos Rombos en la Cocina. Y no te pierdas mi página web de directoalafreidoradeaire.com con recetas, trucos y unboxings.